es el único testigo de la presencia de los estudiantes todos los días, de igual manera acerca del rendimiento académico de los mismos estudiantes. Entonces, el auxiliar de educación son esas las funciones que cumple, no solo se dedica a las actividades pedagógicas, sino también, de alguna manera, realiza también actividades administrativas, es el que lleva las documentaciones respectivas. Por otro lado, la ley del profesorado ahora ya está derogado, la ley 24029, su modificatoria 25212, consideraba al auxiliar de educación como docente sin título pedagógico, y cuando adquirían el título pedagógico eran ubicados inmediatamente en el nivel y especialidad que les correspondía. Ahora, dentro del nuevo marco normativo de reforma magisterial, dice lo siguiente: el auxiliar de educación es considerado aquel personal que trabaja en coordinación directa con el docente en las actividades formativas y disciplinarias, contribuyendo en la formación integral de los estudiantes. Y asimismo es un actor fundamental en la formación de los estudiantes. Realiza tareas de acompañamiento tutorial, orientando en la práctica de valores morales y de convivencia escolar democrática, cautelando su cuidado, brindando una atención personalizada o grupal. Dentro de este marco, la segunda disposición complementaria transitoria final de la ley 29944, ley de reforma magisterial, decreta que el auxiliar de educación se rige por la ley de reforma magisterial. Y asimismo, en su reglamento de esta ley, en su título séptimo, en su artículo 2 del Decreto Supremo 008-2014 en Minedu, se establecen las disposiciones que corresponden a los auxiliares de educación relacionadas al acceso al cargo, definición del cargo, deberes, derechos, jornada laboral, proceso disciplinario, régimen vacacional, causales del término laboral. Y también es necesario, Presidenta, precisar que el Tribunal Constitucional, con las sentencias del Tribunal Constitucional número 0021-2012, 009-2013, la 0013-2013, ratifica que los auxiliares de educación se encuentran dentro de los alcances de la ley de reforma magisterial. Finalmente, la ley 30.493, ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas, en el marco de la ley 29944, ley de reforma magisterial, la norma plantea con mucha precisión en su artículo primero, en el objetivo. La presente ley tiene por objeto regular la política remunerativa del auxiliar de educación, nombrado y contratado, que presta servicios en instituciones educativas públicas en el marco de la ley 29944, ley de reforma magisterial. Presidenta, a nivel de educación básica regular y también de educación básica especial en el sector público, hay un promedio de 21.326 auxiliares, de los cuales tenemos 11.766 auxiliares nombrados y 9.599 auxiliares contratados, de los cuales más del 80% son profesionales, tanto de los nombrados como contratados, tienen título pedagógico. Por eso, los auxiliares de educación son profesionales que tienen un sueldo aproximado de 1.180 nuevos soles. Un sueldo que realmente no cubre la canasta básica familiar, tampoco satisface el acorde, el desarrollo, el trabajo, la permanencia en la institución educativa de los auxiliares, ¿no? Y siempre estando frente a los estudiantes. Por ejemplo, se habla mucho de mejorar la calidad educativa. No puede haber mejora de la calidad educativa si se maltrata a uno de los actores fundamentales del proceso educativo, como son los auxiliares de educación, ¿no? Y a la vez son profesionales que merecen
estar bien remunerados y al mismo nivel de un docente de primera escala o docente contratado con título pedagógico. Finalmente, Presidenta, por todo lo planteado, pido a todos los colegas, ¿no?, a respaldarle este presente proyecto de ley por ser de justicia. No podemos ser indiferentes frente a la realidad, frente al abandono de ese personal tan importante que son los auxiliares de educación. Este proyecto de ley modifica la ley 30.493 en su artículo 5, en el que se agrega o se adiciona inciso 8 y 9. 5.8 dice, el auxiliar nombrado de educación con título pedagógico de educación tiene la misma remuneración y los mismos derechos que un maestro nombrado en la primera escala magisterial. 5.9. El auxiliar contratado de educación con título pedagógico de educación tiene la misma remuneración y los mismos derechos que un maestro contratado con título pedagógico. Finalmente, Presidenta, el auxiliar de educación tiene una función crucial. Actúa para prevenir, también para orientar, ¿no?, a los estudiantes acerca de los actos que conocemos en la sociedad, los actos de corrupción, violencia, delincuencia, drogadicción, alcoholismo, prostitución y el crimen, ¿no?, en todos los niveles. A esas situaciones a veces nuestros escolares están sometidos. Por eso pido a los colegas para que apoyen este proyecto de ley. Muchas gracias, Presidente. Gracias, congresista. Si algún congresista desea intervenir. Congresista Velázquez. Presidenta, la ley que el congresista, a través de usted, Curro, plantea una modificación a través de su proyecto es oportuno por lo siguiente, el proyecto. La ley de la carrera magisterial, en su artículo 5, estableció una política remunerativa para los auxiliares de educación en el marco de un proceso integral de la reforma. Pero si hay un grupo de trabajadores del sector de educación que están atrasados en la implementación de esta norma, justamente son los auxiliares de educación, porque la disposición complementaria 15 de la ley establecía que los auxiliares podrían solamente percibir aquellos ingresos a los que aducía la ley, que estaban en el artículo 2, 3 y 4. Pero hasta la fecha no se ha materializado, han pasado 2 años. Entonces hay este atraso y me parece conveniente de que el proyecto de ley, y que no se diga de que esto contiene una iniciativa de gasto. Aquí lo que se plantea, esto no afecta al artículo 79 de la Constitución, sino lo que plantea es básicamente actualizar la vigencia de una ley que en el segmento de estos 21.000 auxiliares públicos no se ha cumplido. Nosotros ya hemos hecho un avance, por ejemplo, con los docentes contratados. Hoy los docentes contratados, lo único que los diferencia de los nombrados es que no tienen esa condición. Inclusive, gracias al trabajo hecho por la comisión, ya se les ha establecido un piso salarial. Entonces hay un atraso entre maestros, inclusive los auxiliares de educación que trabajan en las sedes centrales con relación a los que trabajan en centros educativos de las zonas rurales. Entonces ese tipo de asimetría lo único que genera es poca relación que pueda tener el trabajador para contribuir en un proceso que debe ser integral. Y por eso creo, y quiero sugerir, Presidenta, de que para que se elabore el dictamen se le pida al Ministerio de Educación cuál ha sido las razones por las que del 2016, que está vigente este artículo 5, y la disposición quinta mandaba que en el término de 90 días había que establecer el decreto supremo de su implementación, no se ha hecho. Y no se diga que no hay recursos, porque justamente es el sector que en el gobierno del presidente Humala supuestamente se había logrado de que se asigne el 3.1% del PBI para educación. Y estos trabajadores forman parte, como bien lo ha dicho el autor del proyecto, de este proceso que debe ser integral. En ese sentido, Presidenta, me parece
muy oportuno esta iniciativa, como la anterior que ha planteado el congresista Edu Vergara, en el sentido de que aquí no estamos, en el proyecto de ley que él está planteando, no se está planteando la creación de una nueva universidad, sino se está adecuando una ley que se dio antes de que se diera la moratoria. Gracias, presidente. Gracias, congresista. La presidencia dispone que la Secretaría Técnica de la Comisión proceda con elaborar el proyecto de dictamen para la próxima sesión. No encontrándose, congresista Ochoa. Sí, presidenta, disculpe, nomás tuve que salir un rato. Sí, presidenta, solamente para reiterar la reflexión en torno a la necesidad de que los trabajadores auxiliares de la educación tengan pues que tener una atención importante y específica. Yo lamento mucho que pese al trabajo que vienen haciendo los auxiliares y que anunciaron además una huelga indefinida, una paralización en el marco de sus derechos constitucional, sea el Ministerio de Educación quien diga lo primero esto es inconstitucional, pero sin respuesta. O sea, lo importante sería que el Ejecutivo diga no aceptamos la huelga, pero estas son nuestras salidas. Pero no existe esa respuesta, presidenta. Entonces, en ese sentido, creo que los auxiliares de educación logramos a través de la huelga indefinida que inició el magisterio, y luego a través del señor Wexler, que se les pagara lo que estaba comprometido. Creo que fueron 70 soles, 90 soles que se le agregaron, que el ministerio con bombos y platillos dijo se está incrementando el sueldo de los auxiliares. Y no era real, sino solo estaba cumpliendo con un compromiso que ya se había hecho. Pero hoy los auxiliares de educación, presidenta, requieren la atención del Ministerio de Educación y ojalá que no sea por una obligación legal, ¿no es cierto? Ojalá que estas motivaciones pudiesen salir del Ejecutivo, dado que el compromiso presupuestal es clave, ¿no? Entonces, ojalá que el Ejecutivo pueda reaccionar antes que el Congreso disponga este derecho por ley, ¿no es cierto? Entonces, creo que estamos a tiempo, presidenta, y ojalá que efectivamente los auxiliares de educación puedan tener la respuesta que están esperando. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con usted, congresista. No encontrándose presente el congresista Héctor Becerril para la sustentación del proyecto de ley de su autoría, pasamos al siguiente punto. Tenemos el proyecto de dictamen recaído en el proyecto de ley 1470/2016-CR, por el que se propone la ley que modifica la ley 29649, ley que crea la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. El secretario técnico de la comisión procederá a exponer brevemente el contenido del proyecto de dictamen. Señora presidenta, señores congresistas, el proyecto de dictamen recaído en el proyecto de ley 1470/2016, de autoría del señor congresista Jorge Enrique Meléndez Celis, del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, básicamente propone en su proyecto de ley modificar los artículos 1, 3 y 4 de la ley 29649, ley que creó la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, y modificar la segunda, tercera y cuarta disposición complementaria final de la citada ley. Bien, la ley fue publicada el 11 de enero del 2011. Pero el Colegio de Abogados de Loreto interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra esa ley, resolviendo, fundada en parte, la demanda de inconstitucionalidad interpuesta a esa ley, declarando inconstitucionales el artículo 1, el literal A del artículo 4 y la primera, segunda y tercera disposición complementaria y final de la ley de creación. También declaró inconstitucional la frase brinda inicialmente las carreras profesionales que actualmente ofrece la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAP, con sede en Yurimaguas, del artículo 3 de esa ley. Y dispuso una vacatio sententiae hasta el 31 de diciembre de este año, 2019. He ahí la premura, porque estamos en septiembre, ya cercano a diciembre, para que el Congreso de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas subsanen los vicios advertidos
conforme a lo expresado en la sentencia. Caso contrario, la inconstitucionalidad declarada surtiría plenos efectos a partir de enero de 2020. Y declaró infundada la parte demandante en el extremo de la ley que estamos tocando ahora. En el texto legal propuesto por la asesoría de la comisión, con un texto modificatorio se establece ley que modifica la ley 29.649 que crea la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. Artículo 1, modificación de los artículos 1, 3, 4 y 5 de la ley 29.649, ley que crea la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. Modifícase a los artículos 1, 3, 4 y 5 de la ley 29.649, que crea la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, con el siguiente texto. Artículo 1. Creación de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. Créase la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas como persona jurídica de derecho público interno, con sede en la ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, y constituye pliego presupuestal, considerándose además universidad intercultural por su posición geográfica, estratégica y de mayor diversidad cultural. El artículo 3, referido a carreras profesionales, haciendo caso a la observación del Tribunal Constitucional, el texto dice: la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas ofrece los programas académicos de acuerdo con la demanda laboral y las necesidades regionales y nacionales. El artículo 4, recursos de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, son recursos de esta universidad los siguientes: los recursos ordinarios o asignaciones provenientes del Tesoro Público, los recursos directamente recaudados obtenidos por la universidad en razón de sus bienes y servicios, las donaciones de cualquier naturaleza y de fuentes lícitas siempre que sean aceptadas por la universidad pública, los recursos por operaciones oficiales de crédito en el marco de la normatividad vigente, los ingresos regulados por leyes especiales, los recursos provenientes de la cooperación técnica y económica financiera nacional e internacional en el marco de la normatividad vigente, por la prestación de servicios educativos de extensión, servicios de sus centros preuniversitarios, posgrado o cualquier otro servicio educativo distinto, y los que señale su estatuto. El artículo 5, comisión organizadora. La Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas será conducida y dirigida por una comisión organizadora designada de conformidad con lo dispuesto en las normas legales vigentes. Y el artículo 2, norma derogatoria. Derógase la primera, segunda, tercera y cuarta disposición complementaria final y la única disposición complementaria transitoria de la ley 29.649, ley que crea la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. En ese sentido se ha acatado las observaciones planteadas por el Tribunal Constitucional, señora Presidenta. Es todo. Si algún congresista desea intervenir, lo puede hacer. Congresista Velázquez, ¿qué Presidenta, esta fue una universidad, la Universidad Nacional Autónoma del Alto Amazonas, que tenía su sede en Yurimaguas, que se creó en virtud de la ley con sede en Yurimaguas, y que se hizo sobre la base de la infraestructura de la Universidad Nacional del Amazonas. El Tribunal Constitucional consideró de que esto afectaba a la autonomía de la universidad y que por eso declaró fundada en parte. Ahora, solamente lo que yo quisiera preguntar, porque en la línea de lo que ha planteado el congresista Edu Vergara, todavía vivimos aquí en un país en una paradoja de querer comparar las universidades privadas con las públicas. Entonces, la oferta educativa de universidades públicas todavía sigue siendo muy limitada para la gran demanda que hay de gente con escasos recursos. Por eso nosotros en su oportunidad apoyamos esta ley. Se han levantado las observaciones por parte del Congreso, pero cuando el tribunal ha establecido a través de una vacatio y ha dado plazo hasta el 31 de diciembre de este año para que el Congreso y el Ministerio de Economía subsanen estas observaciones. El congresista Meléndez, que dígase de paso no tiene conflicto de interés porque de esa zona y ha planteado el proyecto de ley, que es del gobierno, es el autor del proyecto de ley. Y yo voy a apoyar el dictamen, pero lo que no veo en la exposición de motivos de
la adecuación del proyecto a los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que yo no veo es que haya la opinión del Ministerio de Economía. Es cierto que no condiciona a la aprobación del dictamen, pero espero que cuando esto se lleve al debate en el Pleno, ya pueda concurrir esta opinión favorable del Ministerio de Economía a los efectos de que quienes plantearon la acción de inconstitucionalidad de esta ley, que fue el Colegio de Abogados de Loreto, no puedan observar el incumplimiento de la sentencia por parte del Congreso de la República. Salvo que Secretaría Técnica pudiera, de repente me he equivocado, pero no veo la opinión del Ministerio de Economía. Yo creo que siendo importante la creación de esta universidad y siendo el autor congresista del oficialismo, sería un poco un exceso que paremos la aprobación de este dictamen cuando en el Pleno se puede subsanar esta observación y podamos cumplir con los alcances de la sentencia del tribunal. Ratifico, no estoy en contra de la creación de la Universidad Nacional Autónoma de la Amazonía en Yurimaguas, no estoy en contra. Lo que estoy observando es que falta cumplir con un requisito mandatorio que es obligatorio del Tribunal Constitucional. Y tenemos todavía la posibilidad de advertirlo cuando esté en el Pleno. Tampoco esto puede parar la aprobación del dictamen, pero cuando esto ingrese al Pleno, tiene que haber esa opinión porque es un alcance mandatorio del Tribunal Constitucional. Gracias, presidente. Congresista Ochoa. Presidente, muchas gracias. Presidenta, sí, efectivamente este es un caso, presidente, en la que también, por accionar de algunos ciudadanos, con quienes guardo y guardaré siempre mis máximas diferencias, se opusieron y presentaron una situación inconstitucional a la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. Un caso similar pasamos con la Universidad Intercultural de Quillabamba, que un grupo de ciudadanos, ¿no es cierto?, o mal llamados ciudadanos, presentaron una situación de inconstitucionalidad, pero efectivamente sustentado en la vulneración de la autonomía de las universidades que son matrices de la creación de esta universidad. En este caso pasa lo mismo. Y creo que, Presidenta, esta universidad tiene una ventaja mayor a la universidad de mi pueblo, porque esta universidad ya fue licenciada, logró su licenciamiento con esta resolución del Consejo Directivo 062, todavía del año 2018. En junio del año 2018, la Universidad Nacional del Alto Amazonas, ¿no es cierto?, logra su licenciamiento y hoy en realidad está levantando las observaciones que en parte declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional. Pero acojo la preocupación del congresista Velázquez porque nos ha pasado ya. En la Comisión de Vivienda hemos hablado con 3 ministros para levantar observaciones respecto a la ley del pueblo de Belén. Hemos hablado con los ministros, nos hemos puesto de acuerdo con los ministros, hemos acordado la fórmula para que se levanten las observaciones del proyecto de ley, se ha aprobado en este Congreso y ahora el Ejecutivo lo ha observado. O sea, creo que ahí hay una inconsistencia en parte del Ejecutivo, porque en realidad, en el caso de la Universidad Intercultural de Quillabamba, quien demoró el proceso para que la legalidad esté ya sin observaciones fue el propio Ejecutivo. En este caso, el MEF y el MINEDU, en el caso de la Universidad Intercultural de Quillabamba. Por eso sí creo que es importante la preocupación que señala el congresista Javier Velázquez, porque el MEF tiene que pronunciarse, porque no vaya a ser que nosotros le demos la salida, y creo que hay que aprobar el dictamen, pero hay que decir que el MEF se tiene que pronunciar. Mi preocupación nada más, Presidente, está en la modificatoria del artículo 5, que creo, si le parece conveniente al equipo técnico, en el artículo 5 debería estar señalada que la Universidad Nacional Autónoma de Amazonas será conducida y dirigida por una comisión organizadora designada de conformidad y lo dispuesto a la nueva ley universitaria 3220, y no solamente que esté abierto en términos que diga dispuesto a las normas legales vigentes, que en realidad quisiera decir lo mismo, pero creo que hay que dejar en claro que esto tiene que ser en el marco de la nueva ley universitaria. Muchas gracias, Presidente. Gracias, congresista. Damos la bienvenida a la congresista Lisbeth Robles.
Armando Villanueva, y a nuestra congresista Paloma Noceda. Tiene la palabra la congresista Paloma Noceda. Gracias, presidenta. Es importante señalar que la finalidad del presente proyecto de ley es garantizar la autonomía académica, económica, presupuestal, normativa y administrativa de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, y para ello es necesario modificar esta ley de creación. En ese sentido, hay que recordar que el Tribunal Constitucional, con fecha 14 de agosto de 2018, resolvió declarar fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Loreto, suspendiendo los efectos de la sentencia hasta el 31 de diciembre de 2019 para que se puedan subsanar los vicios que fueron advertidos. Han habido casos similares con la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma y hace poco también la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba. Entonces, como propuesta de modificación, en el artículo 1, al utilizar el término intercultural, se estaría modificando la denominación de la Universidad Autónoma de Alto Amazonas. Sin embargo, en el dictamen no se está dando el sustento técnico de esta propuesta, más aún cuando la modificación no estaba prevista en el proyecto original del congresista Meléndez. Por lo tanto, sugiero que para evitar inconvenientes futuros se suprima ese término de intercultural. Esto no quita que la universidad tenga un enfoque intercultural, que sería lo más viable y correcto según nuestro marco legal. En el artículo 4, también referente a los recursos de la universidad, sería bueno suprimir el literal G, porque dichos servicios y educativos están comprendidos en el literal B. Eso sería todo, presidenta, y yo aprobaría también con cargo a redacción con estas modificaciones. Gracias. Gracias, congresista. Hace 2 semanas la comisión recibió una carta desde la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, precisamente señalando que ya estábamos finalizando el plazo que la universidad tenía para subsanar algunas observaciones. Hoy quiero saludar al doctor Jorge Lescano Sandoval, presidente de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, comisión organizadora. Y bueno, sin más preámbulo y con cargo a redacción, señores congresistas, procederemos a votar el dictamen recaído en el proyecto de ley 1470/2016 CR. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Sí. Con cargo a redacción. Presidenta, estamos aceptando el planteamiento de la congresista Paloma Noceda, ¿cierto? Así es. Porque estoy viendo su página web, tampoco ellos se presentan como intercultural, presidente. Entonces creo que sí es lógico lo que está señalando. Es correcto, congresista Ochoa. Con cargo a redacción procederemos a votar. Los congresistas que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Congresista Velázquez Quesquén, congresista Mártires Lizana, congresista Carlos Domínguez, congresista Juan Carlos González, congresista Nelly Cuadros, congresista Eloy Narváez, congresista Lucio Ávila, congresista Guido Lombardi, congresista Edwin Vergara, congresista Edmundo del Águila, congresista Edgar Ochoa, congresista Paloma Noceda, congresista Litzbeth Robles. Consta el voto de la presidencia. Los congresistas Nanculí. Bueno, ha sido aprobado por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley 1470/2016 CR. Siguiente punto.